Ahí estamos. Perfecto. Cuando quieras, Patri. Bueno, entonces, hoy tenemos con nosotros compartiendo el curso que nos convoca, que es el curso de Salud Pública Ambiental, Nuestro Planeta, Nuestra Salud, desde el Observatorio de Salud Pública. Tenemos a la doctora Silvia Gorban de la Pertosa, doctora en Medicina, especialista en Nutrición, profesora titular de Nutrición y Educación para la Salud y profesora adjunta de Medicina 2 de la Facultad de Medicina de la UNE. También es presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. Ella va a disertar sobre la soberanía alimentaria y su importancia en la salud ambiental. Así que es un placer tenerla con nosotros, doctora, y cuando usted quiera, comparte y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la invitación para compartir el tema. La verdad agradezco tanto a Diana, a Roxana, a Patricia, a José para compartir este tema tan interesante. En primer lugar voy a hacer una ubicación epidemiológica de qué es lo que pasa con la salud en este momento en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina y en nuestro país. La Organización Panamericana de la Salud en el 2019 habla sobre que hay 7 millones de muertes en la región de las Américas. El 81% de las mismas son por enfermedades crónicas no transmisibles, y lo que es más grave es que casi el 30% son en menores de 70 años. Cuando se dividen las enfermedades por enfermedad, cómo impactan en las muertes cardiovasculares, tenemos que el 28% son por enfermedades cardiovasculares, el 20% es por el cáncer, el 7% es a causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fundamentalmente tabaquismo, el 5% por diabetes y un 21% de otras enfermedades crónicas. Todas estas enfermedades, ustedes van a ir viendo que a lo largo de la charla tienen un nexo con el tema de la alimentación y la situación que nos está pasando. No sé por qué pasan todos tan rápido. En nuestro país, la encuesta nacional de factores de riesgo, que fue publicada en el 2018, marca algunos datos interesantes. Una cosa es esta encuesta, que es morbilidad percibida, es decir, lo que las personas dicen tener, y muestra que la prevalencia de hipertensión arterial es como que se mantuvo estable desde el 2005 al 2018, en un más o menos 35%. Van a ver que después esto hay una diferencia interesante. Ese 35%, después cuando miden a las personas van a ver que los datos cambian. La glucemia elevada o diabetes subió del 8,4% en el 2005 al 12,7%. ¿Qué pasó con el sedentarismo, que es otro de los factores de riesgo cardiovascular? 65% de la población está sedentaria. Y cuando hablamos del exceso de peso, que es el sobrepeso más la obesidad, estamos hablando de que el 62% de la población tiene exceso de peso a partir de un 25% de la obesidad. Pero cuando las personas fueron medidas, es decir, no solo cuando explicaron lo que tenían, sino que se midió la glucemia, se tomó el peso y se tomó la presión, la prevalencia de hipertensión arterial pasa del 34% al 47%. Casi la mitad de la población mayor de 18 años tiene hipertensión arterial. En la obesidad, el 61,6% dice tener exceso de peso, pero cuando los pesaron y los midieron, ese número pasó al 66%, es decir, casi 7 personas de cada 10 tienen exceso de peso en nuestro país. Y la prevalencia de diabetes, decimos, son 13 personas cada 100. Es decir, es la primera vez que hace unos años que venimos teniendo, desde el 2005 al 2013, tenemos datos de la prevalencia. Y vemos que la obesidad aumentó del 2005 al 2018 un 25%, pero es decir, aumentó hasta este dato un 71% el incremento de la obesidad en nuestro país. No sé por qué pasa tan rápido, algún tema del temporizador debe ser. Este es un dato de 3 millones de niños argentinos con el plan SUMAR que fueron pesados. Y ustedes pueden ver en color violeta el sobrepeso y en color amarillo la obesidad. Y en niños, vamos a hablar de edad reproductiva, entre 10 y 19 años, tenemos un 22% de sobrepeso y un 15% de obesidad. Esto va a impactar hasta la tercera generación.
Y esto tiene que ver con la forma en que nos estamos alimentando. No es que comemos mucho, comemos mal. Entonces, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud que se dio en el 2018 dice que 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes presentan sobrepeso y obesidad, es decir, hay un 42% de la población entre 5 a 17 años con exceso de peso, y esto afecta más a los grupos más vulnerables de menor ingreso económico. Tenemos un 37% en el primer quintil del ingreso económico contra un 29% en el quinto quintil, es decir, la gente de mayor ingreso, es decir, población más vulnerable afectada por la obesidad. Estos datos que son de la OPS del 2021 marca datos que son sumamente interesantes. En la parte superior estamos mostrando en línea celeste del lado izquierdo la prevalencia de subalimentación, es decir, que podríamos hablar de la desnutrición. Empieza casi en un 12% y después baja lentamente, pero se mantienen esos números. En los puntos celestes del gráfico de la derecha son los datos de 2013-2015 y los color naranja 2018-2020. Esto muestra en muchos países o se detuvo o retrocedió la subalimentación. Y uno puede decir, ah, bueno, se alimentan mejor. ¿Qué es lo que pasa? Acá abajo, en la izquierda, tenemos el retraso de crecimiento. El retraso de crecimiento marca desnutrición crónica. Y también vemos un retroceso en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Y acá tenemos la emanciación o desnutrición aguda, que no tenemos datos anteriores, y tenemos esta sola determinación, que tiene datos importantes en algunos países del Caribe, y también tenemos en Sudamérica países como Guyana, Surinam, Venezuela, que tienen datos interesantes o importantes de desnutrición aguda. Ahora uno dice, bueno, estamos mejor alimentados, estamos mejor desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Esto no es así, porque estos datos muestran qué pasa con el sobrepeso en el lado de la izquierda en niños y niñas, y otra vez el punto celeste es el 2000 y el color naranja el 2020. Es decir, el retroceso en la subalimentación tiene que ver con el incremento del sobrepeso en los niños. Y en la parte de abajo tenemos los datos de obesidad en los adultos, exactamente lo mismo. Y ustedes pueden ver Argentina, que está aquí abajo, y que tiene un 20% en el 2000, y se va a más de un 30% de obesidad en los adultos. Es decir, que la situación es muy preocupante a expensas de la obesidad y del sobrepeso. Esta publicación que acaba de salir, y que ahora le voy a compartir con el observatorio, es 1.100.000 embarazadas en nuestro país, analizada provincia por provincia. Y la línea celeste aparece a partir de Córdoba, con 25 de índice de masa corporal promedio, que ya estamos en sobrepeso, provincia de Buenos Aires está un poquitito por debajo, pero miren el incremento, sobre todo en las provincias más al sur, más incremento del sobrepeso como media de índice de masa corporal. Corrientes está en este nivel 25.1, 25.2 en sobrepeso en las mujeres. Y cuando vemos esta curva que pasó del 2012 al 2017, miren cómo aumenta el exceso de peso y la obesidad en la parte inferior. Esto es un tema serio de salud pública y tiene que ver con el impacto en las próximas generaciones. Nosotros somos lo que nuestra madre comió, lo que nos pasó en el útero materno, en un ambiente uterino desfavorable, dado por la obesidad, que favorece además estados hipertensivos y diabetes, hace de que eso impacte también en los niños en forma de sus enfermedades cardiometabólicas. ¿Qué pasa también con estos temas nutricionales, sobre todo con el índice de masa corporal aumentado, además de la diabetes? Es el impacto en cáncer. El tamaño del efecto en la aparición de cáncer está asociado con el aumento del índice de masa corporal, es decir, con la obesidad, y está aumentado con el tema de la hiperglucemia. En las mujeres, mama, colon, recto y endometrio. Y en los varones, sobre todo en colorecto y hígado y páncreas. ¿Qué pasó con este estado nutricional y el COVID en la Argentina?
Miren ustedes, las patologías más frecuentes que provocaron las muertes en la población fue hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a el COVID y las causas de muerte. Muy bien, entonces yo les decía hoy, somos lo que comimos en el útero de nuestra madre. Y podemos tener un fenotipo de este tipo, rico de comida chatarra, o un fenotipo dado por una comida más saludable. Y esto tiene que ver con la evolución del ser humano, que con la comida y la occidentalización de nuestro estilo de vida ha hecho, ¿no es cierto? Es decir, la computadora, la Coca-Cola y el McDonald's ha hecho que realmente cambiemos este estilo de vida. Es decir, que sabemos lo que estamos comiendo, lo que estamos poniendo en nuestra boca, y todas estas iniciación y toda esta epidemiología de las enfermedades crónicas requieren que para evitarlas tengamos agua pura, aire sano, verduras no contaminadas, fundamentalmente con los agrotóxicos como el glifosato, que yo les voy a ir mostrando alguna evidencia. Estos son datos del SENASA, donde muestra cuáles son los 10 alimentos con mayor cantidad de agrotóxicos detectados, y como pueden ver son alimentos que estamos consumiendo día a día. Argentina usa en sus cultivos 107 plaguicidas prohibidos en otros países del mundo, y 36 de ellos son altamente peligrosos señalados por la Organización Mundial de la Salud. Esos plaguicidas lo que hacen es cambios genéticos, modificaciones genéticas, esa palabra que ustedes suelen escuchar de transgénicos, donde hacen de que ese cambio genético permita la resistencia a los insecticidas y a los herbicidas, pero es lo que nosotros llevamos a nuestra boca todos los días. ¿Qué pasa en la salud de los agrotóxicos? Que se los toma como disruptores endocrinos. ¿Cuáles son los costos de salud? 155.000 millones de dólares al año, que se gastan en lo que produce efectos neurológicos con los trastornos, la enfermedad del autismo y los trastornos de la conducta y neurológicos, 6.000 millones de dólares en muertes prematuras, 4.000 millones de dólares en desórdenes reproductivos masculinos, y el tema de las gametas va pasando también de generación en generación, y 15.000 millones que se dan con diabetes y obesidad. Por eso este año, el Día Mundial de la Salud convocó como lema nuestro planeta, nuestra salud, y que tiene que ver con este curso que ustedes están desarrollando. Y llama la atención por este tema de los daños que le estamos ocasionando a nuestra salud. Cuando nosotros escuchamos que nuestro país es un país riquísimo, porque producimos alimentos para más de 400 millones de personas, y sin embargo hay hambres en el país, esto es una gran mentira, porque si bien ustedes pueden ver cómo se extendieron las superficies sembradas de soja y maíz en el país, ustedes van viendo la evolución 1971 al 2010, esos granos que producimos no van a la alimentación de las personas, van a la alimentación del ganado, son exportados como granos, harinas o aceites, se usan en la fabricación de alimentos ultraprocesados, en alimentos de las mascotas y como agrocombustibles. Este dato me parece muy interesante. Esos cereales, acá está el porcentaje, que solamente un 30% de esos granos que estábamos viendo se usan para el consumo urbano. Y hay una cosa que es interesante, que consumimos o llega a la mesa familiar lo que produce, el 60% de la producción está dado por los huertos urbanos, por la agricultura campesina, es decir, lo que están los pequeños productores, la caza y la recolección, y solamente hay un 30% que produce la cadena industrial alimentaria. Entonces, hoy nombrábamos así recién los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados, también denominados NOVA? Esto es un documento de la Universidad de San Pablo de Brasil, que dice que son sustancias extraídas de los alimentos, como grasas, azúcares, almidón. Ninguna de estos alimentos son nutrientes saludables, proteínas en algunos casos, derivados de constituyentes de alimentos, que son grasas hidrogenadas y almidón modificado, que favorecen la ateroesclerosis, o pueden ser alimentos a partir de síntesis del laboratorio de petróleo y de carbón, que son los que usan como aromatizante, como resaltadores del sabor o como aditivos,
y que tienen técnicas de fabricación como la molienda, el procesamiento previo a la fritura y la cocción. Se los denomina OVNI, objetos comestibles no identificados, que es lo que comemos diariamente como ultraprocesados y que son derivados de la soja y del maíz. Entonces, ¿cuál es el camino al ultraprocesado? Una cosa es una manzana, que es un alimento sin procesar, que tiene un solo ingrediente, que no tiene aditivos. Un alimento procesado que lo necesito porque lo tengo que cocinar para poderlo conservar, ¿no es cierto? Una mermelada, un postre. Y otras son los ultraprocesados, que tienen más de 5 ingredientes, que tienen una alta transformación y que tienen muchísimos aditivos e ingredientes refinados. Son las sopas instantáneas, los fideos instantáneos, los famosos nuggets, que todos ahora los tenemos en el shopping, con la M tan grande que nos llama la atención, y con la cajita feliz, que todos han pasado por ahí, que para los consumidores son convenientemente atractivos, pero para la industria son de menor costo y de mucha mayor duración para la venta. Entonces, esta documentación que salió de la FAO, que es el organismo que maneja todo el tema de la alimentación, habla de que los ultraprocesados son negocios para algunos, pero son hambres para muchos. Y da algunos datos que son muy importantes. Yo les decía hoy lo de la obesidad. 650 millones de adultos de más de 18 años son obesos en el 2016, y ese número va creciendo. 2.370 millones no tienen acceso a una alimentación adecuada. Hay 928 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. Y el otro tema de los alimentos es el fraude alimentario. Cuando estaba muy cara, ahora también está cara la leche, pero uno iba al supermercado y en letra grande veía la leche muy barata y se la llevaba. Cuando leía la letra chica decía alimento lácteo a base de leche. Eso no es leche. Igual, varias marcas de estas estuvieron en las góndolas. El falso queso de rallar, que es muy barato, pero tiene aderezos y tiene almidón, lo que menos tiene es queso. La falsa miel, que es alimento a base de jarabe de alta fructosa, tremendamente grave para resistencia insulínica y favorecer la obesidad y la diabetes, para que vayan viendo la relación de los alimentos con lo que hablábamos de las enfermedades crónicas. La falsa mayonesa, que también es barata y que tiene 5% de huevo en su construcción. Es decir, todo lo que nos están dando a comer. El otro tema tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. El 80% de los antibióticos está destinado al ganado para aumentar su tamaño y prevenir enfermedades. Esos animales nos los comemos nosotros, el animal y los granos con agrotóxicos. Y ese antibiótico va generando resistencia a los antibióticos, es decir, ya no es fácil tratar a una persona con un cuadro infeccioso porque tiene resistencia antibiótica, por un lado la automedicación y por otro lado lo que nos estamos comiendo en los alimentos. Y se plantea que en el 2050 esa resistencia a los antibióticos va a matar a más gente que el cáncer y la diabetes en su conjunto. Entonces, en este tema que estamos tratando, ¿qué pasa con el calentamiento global? Ustedes miren la imagen del 2018 y lo que nos espera en el 2030, que es el aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones a la atmósfera de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero. ¿Y de dónde salen esos gases de efecto invernadero? Tienen que ver con la forma de producir los alimentos. Y estas imágenes, ya sea de inundaciones o de sequías, y hace muy poco los incendios que afectaron a nuestra provincia, también tiene que ver con el tema del cambio climático y con una de las principales causas, que es la deforestación. Para poder plantar esos alimentos que vayan a dar ganado, que vayan a ser exportados para dar ganancias a unos pocos, se producen, tienen en el mapa a la derecha, las provincias más oscuras son las que más fueron deforestadas en los últimos años, y esa deforestación produce del 15 al 18% de la emisión de gases globales, es decir, se va corriendo a la frontera de los bosques o quemándolos en forma mala para poder extender el cultivo de alimentos que no son para darnos de comer a nosotros. Y en esto hay una ley de humedales que está en la Cámara de Diputados esperando ser aprobado. Otra forma de la producción industrial tiene que ver con la producción. Cuando hay monocultivos se necesita usar agrotóxicos
y esos consumen combustibles fósiles y al utilizarlos largan al medio ambiente óxido nitroso. La producción industrial también usa tractores, camiones que también queman combustibles fósiles, y al tener que tener mayor terreno para este cultivo, hago que la cría intensiva del ganado, para que sean rápidamente engordados y rápidamente vendidos para dar ganancia, y los excrementos de las vacas, del ganado, de ese ganado, va produciendo también gas metano que genera el 5% de los gases de efecto invernadero. Toda esta situación son del 11 al 15% de las emisiones globales de los gases de efecto invernadero. Otro de los elementos de calentamiento del planeta es el transporte. Se habla de alimento kilométrico. La manzana que producimos en Neuquén va a Japón y de Japón puede dar para otro lado, y esos son kilómetros que recorren los alimentos para ser exportados, y eso encarece el alimento y además está produciendo gases de efecto invernadero en un 5 al 6% en el medio ambiente. Otra de las causas también de la producción industrial tiene que ver en forma cómo se hace el procesamiento y el envasado de los alimentos. Eso genera en el efecto invernadero del 8 al 10% de los gases de efecto invernadero. Y también tiene que ver, ahí no me corre no sé por qué no pasa. Ahí está. También otro de las producciones, la refrigeración y los supermercados. Esto también está generando del 2 al 4% de la emisión de los gases de efecto invernadero, y el desperdicio de los alimentos causa el otro 10%. ¿Por qué se desperdicia alimentos? Primero, porque la mitad de lo que se produce se desperdicia porque se quieren rápidas ganancias. A veces el alimento que quiero vender no tiene las medidas o las condiciones. ¿Cuántas veces no se puede exportar la carne porque no tiene las condiciones higiénicas que determinado país necesita? Y por lo general en el largo viaje también se desperdicia, se pudren alimentos, y se desperdicia también lo que nosotros mismos tiramos de nuestro propio plato. Por otro lado, estos grandes basurales se pudren, generan gases de efecto invernadero de un 3 a un 4%. Entonces, cuando uno ve cómo contribuye al sistema alimentario agroindustrial a la crisis climática, prácticamente el 57% de los gases emitidos está dado por la deforestación, por la producción, el transporte, el procesamiento, la refrigeración y los desechos. Y estas son las industrias que están procesando y hace esta producción industrial de alimentos y ultraprocesados que están contribuyendo a este tema. Entonces hay dos conceptos, uno es seguridad alimentaria y el otro es soberanía alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Habla de responsabilidad del individuo, del hogar, del país, para que todas las personas en todo momento tengan acceso físico y económico al suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Seguridad alimentaria está en ese documento que yo les mostré al principio de la OPS, que me está marcando el tema de la emanciación, de la obesidad, del sobrepeso y de la desnutrición crónica. Y los pilares de la seguridad alimentaria está dado en 4 componentes: disponibilidad de alimentos, consumo de alimentos, utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos y acceso a los alimentos. Son 4 dimensiones. La disponibilidad es que haya la cantidad suficiente de alimentos de una calidad adecuada, es decir, que ya lo produzco yo acá en mi país, en mi provincia, o lo traigo de otras zonas del mismo país. Acceso es que la gente tenga recursos económicos para poder obtener los alimentos necesarios. La utilización es que sea una alimentación adecuada, el agua potable, la atención médica, es decir, no solo lo que comemos, sino todos los componentes socioeconómicos que requiere una persona para satisfacer las necesidades fisiológicas. Y la estabilidad es que uno pueda tener el acceso de acuerdo a las variaciones de las estaciones. No es lo mismo comer en verano algo que comer en invierno. Hoy uno va al supermercado o a la verdulería y tiene alimentos de cualquier lado, en cualquier época del año, y tiene que ver
con este tema de los transgénicos que hablábamos. La soberanía alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria es que todos tienen derecho en la alimentación, es el derecho que tiene el pueblo, nuestra población, de alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, producidos a través de métodos sostenibles y saludables, es decir, que no estén generando estos gases de efecto invernadero que hablábamos. Que sea derecho a definir sus propias políticas y sistemas alimentarios y agrícolas. Estas son definiciones que se dieron en la Cumbre de la Alimentación que se hizo en Roma en 1996 de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. Y este grupo, ¿no?, que se llama, que es el que más trabaja en el tema de la soberanía alimentaria, propone, dice, 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a la gente. Y dice, por un lado, cuidar el suelo, la cobertura de los suelos con rotación de los cultivos, abonos verdes, es decir, nada del campo se desperdicia. La hojita que cae sirve como un abono que actúa de esponja, que absorbe agua cuando hay mucha o la retiene cuando hay poca. Es decir, y la incorporación, en vez de meterlos en un corral a las vacas o a las cabras o a lo que sea, las tienen los animales en las granjas, porque el excremento del animal también abona la tierra y hace que sean más saludables esos cultivos. Los pueblos originarios, el campesino pequeño, los productores. El otro dice cultivo natural sin químicos. Al diversificarse los sistemas con policultivos, integran la producción agrícola y animal e incorporan los árboles y la vegetación silvestre. Reducir el kilometraje y enfocarse en alimentos frescos, estos mercados municipales que acá en Corrientes los vemos muchísimo en las plazas, en los barrios, que dicen del productor a la mesa del consumidor, es lo que fomenta este tipo de cosas, que es la agricultura familiar y de nuestros pequeños campesinos. Dice, no seguir corriendo con el tema de los cultivos, porque cada vez los ponen en espacios más pequeñitos a los pequeños productores, para hacer grandes granjas y favorecer el tema de los cultivos agroecológicos. Y hablan que, bueno, que uno puede tener semillas transgénicas porque eso daría una agricultura climáticamente inteligente que resistiría la sequía, pero hay esa modificación genética, es muy peligrosa porque no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo con lo que hablábamos hoy de los disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué es un producto ecológico? No es solo el alimento. Si fuera un cultivo, son los que no tienen pesticidas, no tienen agrotóxicos, son abonos artificiales, y puedo también armar esos productos, la bolsa reciclable, las cajas con alimentos productos ecológicos, que dice que son reciclables, que se fabrica en condiciones de extrema higiene y es reutilizable y biodegradable, que tiene una huella de carbono nula o muy baja, que no emplea plásticos comunes o son de un solo uso, es ecoeficiente, tiene embalajes mínimos o no contaminantes, y realmente, lamentablemente, muchas veces parecen ser más caros porque son de menor producción. A mí les traje para compartir, después ustedes pueden entrar en el link de INCUPO, que es el Instituto de Cultura Popular, con la cual la facultad tiene un convenio firmado con la Facultad de Agrarias para hacer una huerta agroecológica en el campus Sargento Cabral, y tiene unos cuadernillos muy interesantes. Muchos de ustedes deben ser del interior, y por ahí caminan por el fondo de su casa o por el monte, y ven muchos alimentos que no sabemos que se pueden comer. Y esto viene de los ancestros y de cómo las culturas anteriores han ido modificando ese alimento, y sobre todo los pueblos originarios, ¿no? En Formosa, en Chaco, los huichí, los toba, cómo alimentan esto. Bueno, el mamón lo tenemos todos y lo conocemos, tenemos el ñangapirí, tenemos otros alimentos, como son estos frutos pequeños, el ibapurú, el ñandipá, la tuna no es de nuestra zona, es de la zona más del noroeste. La mora, ahí en el campus Sargento Cabral, está lleno de árboles de mora, la guayaba, la cedera o lengua de vaca, todos estos alimentos son consumidos por las personas. La chira es una planta que ustedes van por la ruta, está lleno los bordes de la ruta, y se come la raíz del rizomas, en invierno es comestible y es tan rica como la mandioca. Acá tenemos otros alimentos, ¿no es cierto?, que también del monte,
el algarrobo, la verdolaga, esto es el huevito de gallo, que es como una golosina, el murucuyá, el pepino del monte, miren, un montón de cosas que uno los ve como yuyos, y que la totora, que se come también la raíz, el rizoma, las semillas que tiene la flor de loto, la semilla del irupé, se hace harina. Esto se usa como reemplazo del extracto de tomate, es decir, todo lo que hay en el monte se come, el chañar, el yuyo colorado, el poroto, es decir, el mistol, y también en los animales silvestres que usan de alimentos para la gente. Entonces, el derecho de la alimentación es un derecho humano básico, donde dice que todos y cada uno de los individuos tienen que tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados en calidad y cantidad suficiente para llevar una vida sana con completa dignidad humana. Y el Estado debe ser garante de la disponibilidad, de la sustentabilidad, del acceso físico y económico y de la adecuación a la alimentación. Entonces, el derecho a la alimentación es un concepto legal, está en la Constitución Nacional y está en todos los tratados internacionales. La seguridad alimentaria es un concepto técnico, es el acceso al alimento que depende del mercado, de lo que hay, y muchas veces es asistencialista, esto de la bolsa de alimentos, el merendero, es decir, le estoy tratando de resolver el hambre a algún sector de la población. La soberanía alimentaria es un concepto político, porque es la determinación que tenemos de poder elegir cómo se cultiva, con qué alimentos, cómo favorecemos a la población y cuestionamos esta producción industrial. Entonces, para ir terminando, el sistema alimentario es sostenible, genera y se apoya en una alimentación saludable, que tiene que ver, en primer lugar, cómo producimos, promoviendo la diversificación del cultivo y manteniendo la salud de los suelos y la adecuada rotación. En segundo lugar, el almacenamiento y la distribución con las buenas prácticas, es decir, el tema de cómo ahí nomás cercanamente puedo transportar y almacenar los alimentos, fortificar los alimentos solo cuando sea necesario, porque se fortifica la harina, por ejemplo, con hierro y ácido fólico, y no toda la población tiene déficit de hierro o de ácido fólico, solamente hay una población, sobre todo la más vulnerable. El tercer ítem es el procesamiento y la comercialización, es decir, regular el contenido de azúcar, de sodio, los aditivos y los preservantes, a través de, es decir, ahora 2 o 3 palabras voy a decir de la ley de etiquetado, cocinar y compartir en familia, volver a recuperar la comensalidad, aprovechar todas las partes de los alimentos y mantener una adecuada higiene de los alimentos. Y el tema de las etiquetas. Realmente uno tiene que tener muy buena vista, anteojos espectaculares para poder entender lo que dice en la etiqueta de los alimentos. Esto es un tema serio, por eso ahora, en este año 2022, se reglamentó la ley de la alimentación saludable, que es conocida como la ley del etiquetado frontal, y hay que poner un octógono en negro que permita identificar si el alimento tiene exceso de azúcar, de grasas saturadas, de calorías, de sodio, y también 2 cuadrados que hablan del contenido de edulcorantes no recomendable en los niños, que es el ciclamato de sodio, que puede dar trastornos neurológicos, algunos trastornos de la reproducción, y que tiene una dosis máxima que muchas veces es superada por algunos alimentos, y también debe tener que no contiene cafeína, que debe ser evitada en los niños. Esto es una publicación de ahora, de muy poquito, del mes pasado, donde habla de cuánta publicidad que va dirigido a los niños ocupa en los canales abiertos. Miren, 28% está publicidad de golosina, 17% de galletitas dulces. La mayoría son alimentos no saludables. Y esto cautiva y seduce a los niños. Por eso una parte de la ley del etiquetado dice que aquellos alimentos que tienen más de un sello no pueden tener regalos, juguetes, nada, así que la cajita feliz, adiós, no pueden tener más de juguetes en los productos que vendamos. Y ahí tienen en la parte superior los cereales y todo con los personajes animados, y abajo sin esas caricaturas. Entonces, terminando, es necesario alimentos sanos, alimentos cercanos, alimentos soberanos para toda la gente. Cuando hablamos de alimentos sanos, decimos que debe ser bueno para el cuerpo,
que nos nutra de manera integral y natural, que no fue producido con agrotóxicos, que es bueno para el ambiente en el que se produce, que es un alimento sin aditivos ni conservantes artificiales y que mantiene su aroma, su sabor y su color auténticos. Cercanos, porque hay que reconstruir la relación entre el campo y la ciudad, tener menos intermediarios, ahorrar energía en el transporte y venderlos a un precio accesible. Los precios cuidados, no puede estar la gaseosa, ni los jugos, ni las galletitas dulces como cuidados, ni precios cuidados, tiene que estar la verdura y la fruta como precios cuidados. Alimentos soberanos, que el productor es libre porque usa semillas criollas, decide cómo y dónde vender su producción, el consumidor tiene la libertad de elegir lo mejor para su economía y nutrición, y respeta el sabor de cada región y sus tradiciones alimentarias. Y para toda la gente, porque la infancia en nuestro país no tiene un plato de comida al día, porque la alimentación es un derecho de todos, y porque necesitamos alimentos sanos producidos por la agroecología que cuide el ambiente. Es decir, hay que alimentarse sano, seguro y soberano. Bueno, creo que... Muchísimas gracias, doctora. La verdad que preciosa su presentación, con muchos temas que quedan como para preguntar. Podríamos hablar horas sobre este tema. Seguramente le van a llegar algunas consultas. Le vamos a hacer llegar, doctora. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no abrimos un espacio para preguntas, pero la verdad... precioso la presentación y interesantísimos los temas y todo lo que se desprende de esto. Así que le agradecemos muchísimo su intervención, ha sido un placer tenerla con nosotros. Y bueno, un aplauso para la doctora. Así que... a disposición para lo que ustedes necesiten. Muchas para gracias, aclarar, y los invitamos a que se sumen al proyecto A la Huerta, Diana. Cuando ya podamos empezar, ya los vamos a convocar, hacer la capacitación y estar también nosotros capacitando a los pequeños productores, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias y así ahí estaremos capacitando. Gracias, Silvia. Muy buena clase. Bueno, tenemos a la doctora Rocío Cardoso, que también la vamos a presentar. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ella es médica Gracias por la especialista. invitación. Gracias a vos por estar, muchas gracias. Ella es médica especialista en clínica médica, médica neumonóloga, es del staff del Hospital Escuela de la UNE y docente de la Facultad de Medicina de la UNE. Ella va a disertar sobre factores ambientales y sus efectos adversos en la salud y el bienestar humano. Así que agradecemos tu presencia y por favor cuando vos quieras. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Tienen pantalla completa? Sí, perfectamente, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, la idea de hoy es acercarles un poquito de información de los efectos de la contaminación ambiental en la salud respiratoria. En el 2014 la Organización Mundial de la Salud se dedicó particularmente a esta temática porque comenzó a alertar con un poco más de ímpetu que la contaminación del aire, que incluye contaminantes como material particulado, que vamos a ver más adelante en qué consiste este material particulado, más que nada está constituido por ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Pero más que nada la Organización Mundial de la Salud empezó a insistir con más energía sobre esta temática, alertando al mundo en que este material particulado causa anualmente 3,7 millones de muertes prematuras en todo el mundo. De hecho, la contaminación del aire en particular es la primera causa ambiental de muerte y enfermedad y la novena causa absoluta por delante de la dislipidemia, que es la alteración digamos, de todo lo que son los valores de colesterol en sangre, o la falta de ejercicio físico, podríamos decir el sedentarismo, ¿sí? O sea que estaría por delante de esas causas absolutas de muerte. En cuanto a contaminación del aire, podemos también tener en cuenta que, vamos a correr acá esto, hay que tener en cuenta también que hay diferentes patologías que van a estar vinculadas a la contaminación del aire. Más de 4 millones de personas mueren en el mundo
por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire interior. ¿Y a qué nos referimos con contaminación del aire interior? Es la contaminación que se genera dentro del domicilio, a diferencia de la contaminación del aire exterior. Y es muy importante que tengamos en cuenta esa diferenciación, porque justamente podemos adquirir con conocimiento, con charlas como esta, o con información a la población en general, cuáles van a ser esos contaminantes del interior de nuestras casas que podemos evitar para alejarnos justamente de estas situaciones, ¿no? Fíjense, el 12% de neumonía, el 34% de ACV o accidentes cerebrovasculares, 26% de cardiopatía isquémica. Uno siempre también, cuando habla de contaminación ambiental, lo vincula mucho con las enfermedades respiratorias, pero no solamente van a estar vinculados con la enfermedad respiratoria como EPOC y asma, sino también a cáncer de pulmón y a enfermedades cardiovasculares, como les decía antes. Y de 4 millones de personas, 3 millones utilizan combustibles sólidos como biomasa y carbón. Eso es un dato importante también a tener en cuenta, en cambio más que nada como cambio en lo que es conductual, ¿no? Y más del 50% de las muertes por neumonía ocurren menores de 5 años, o sea que ahí ya estamos teniendo otro dato también, digamos, en cuanto al grupo etario más afectado por esta situación. Fíjense, cuando hablamos de material particulado, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo? Es como una mezcla de partículas sólidas y líquidas que van a estar suspendidas en el aire, y van a variar de tamaño y composición química constantemente, tanto en espacio como en tiempo. Vamos a tener tanto partículas gruesas como finas, y hay que tener en cuenta que las más relacionadas a la morbimortalidad van a ser las finas, por el tamaño justamente menor a 2,5 micras, que van a ser las que se producen como resultado de procesos de combustión. Y las partículas gruesas, que van entre 2,5 a 10 micras, van a resultar de procesos mecánicos, como por ejemplo obras en construcción, ya sea de edificios o ya sean de obras de construcción en nuestro propio domicilio, polvo de los caminos, de arreglos de rutas nuevas, personas que vivan cerca de algún lugar donde se esté realizando alguna obra de ruta, por ejemplo, y obviamente que hay factores que contribuyen a esta situación o a esta movilidad de las partículas, como ser, por ejemplo, la naturaleza en sí, que es el viento. Como vamos a ver, estos contaminantes atmosféricos los vamos a dividir en material particulado de acuerdo al tamaño. Y estos contaminantes atmosféricos van a estar compuestos por químicos gaseosos. Fíjense, como vemos acá, tenemos dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, y todos estos contaminantes van a estar rodeándonos permanentemente en diferentes contextos. También hay dos términos importantes como para tenerlos en cuenta, que es la contaminación primaria y la secundaria. Fíjense en el gráfico, vemos que la primaria son aquellos contaminantes que proceden directamente de las fuentes de emisión. Por ejemplo, combustión, fíjense, de los autos, más que nada son los hidrocarburos, de las fábricas, más que nada hablando de óxido nitroso, monóxido de carbono, óxido de azufre, que una vez que toman contacto con otras sustancias, generan contaminantes secundarios, que van a ser aquellos que están originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios, o más que nada por reacciones con constituyentes normales de la atmósfera, ¿sí? O sea, se reúnen, digamos, diferentes agentes entre ellos, y pasan de ser contaminantes primarios a ser secundarios, más complejos en su estructura química. Hablábamos antes de las fuentes que contaminan el interior y el exterior. Esto es importante tener en cuenta. Fíjense que todos los contaminantes o el material particulado que va a estar en el exterior van a ser los que tienen como fuente de emisión los automotores, cuando hay extracción de combustibles fósiles, minería, producción química, todos los contaminantes que generan el tránsito aéreo, o sea, los aviones, la agricultura, la eliminación de residuos, incineración, construcción, incendios forestales y erupciones volcánicas. Hemos tenido nosotros en los últimos meses en nuestra provincia una situación donde hubo una fuente importante de contaminación del exterior justamente por los incendios forestales. Y a su vez vamos a tener las fuentes que contaminan el interior de nuestro domicilio o el interior de nuestros hogares y que muchas veces no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, combustión de biomasa, gas y otros combustibles,
todavía en algunos lugares del interior de nuestra provincia existen las famosas cocina a leña, que deberían tener, o estar, mejor dicho, fuera del domicilio para tener una buena ventilación, y hay algunos lugares donde todavía se encuentran dentro del domicilio, y la verdad que esa situación es contraproducente, más que nada porque es una fuente de contaminación del interior del hogar. El humo del tabaco, ni que hablar, digamos, también animales domésticos, muebles de plástico, madera, textiles, materiales de construcción y aislamiento, alfombras, pinturas, productos de limpieza, el moho de la pared cuando hay humedad dentro del domicilio, ácaros que están en el pelo de los animales o en las mascotas, los virus también, porque generalmente nuestro domicilio, si es un ambiente que no está bien ventilado, los virus también permanecen más tiempo. Si es una casa o un departamento mal ventilado, los virus también forman parte de un contaminante interior, por decirlo de alguna manera, velas, incienso, espirales para mosquitos, aerosoles. Fíjense que todas estas fuentes que estoy nombrando son comunes en los domicilios de todas las personas. El mismo polvo de la casa también, o sea, plásticos, forman parte de nuestra vida cotidiana y por ahí uno no lo tiene en cuenta. En este cuadro podemos ver también en partículas finas y gruesas, fíjense, todas las sustancias que están formando parte de estas partículas, que son nocivas para la salud. Las fuentes, por ejemplo, tenemos en el caso de las partículas finas, la combustión del carbón, el petróleo, la nafta, productos orgánicos biogénicos, procesos de alta temperatura. Fíjense que hay fábricas, fundiciones, acerías, que muchas veces están cerca de los domicilios y muchas veces también no cumplen, digamos, con todas las medidas que deberían tener, y de esa manera siguen constituyendo una fuente de contaminación. Y en el caso de las partículas gruesas, también como hablábamos antes, polvos de rutas, agricultura, minería, polvos industriales. O sea, son fuentes que están permanentemente rodeándonos. En este gráfico, más que nada para que tengamos un poco idea de situación en cuanto al tamaño, fíjense, un glóbulo rojo, 7 micras, un material particulado, sería como un grano de arena, por decirlo, fíjense el tamaño. Acá tenemos una bacteria, tenemos el coronavirus, y después tenemos una partícula prácticamente de 0,007 micras, que son las partículas que están filtradas por las máscaras que utilizamos habitualmente durante la época de pandemia, ¿no? Los KN95. Para que tengamos idea de las partículas que nosotros podemos estar inhalando permanentemente. Vamos a ver también en este gráfico el depósito de partículas según tamaño. Fíjense nuestras vías respiratorias, que es el área más vulnerable a la inhalación de material particulado. Lo que ingresa por las vías nasales aproximadamente deben tener entre 11 y 7 micras, las partículas que ingresan por la faringe también entre 7 y 4,7, y a medida que vamos avanzando por las vías respiratorias desde la nariz hasta los alvéolos, que es el lugar más distal de nuestras vías respiratorias, va disminuyendo el calibre y de esa manera las partículas se van depositando en diferentes lugares. A la izquierda vamos a tener una imagen de un cabello humano que mide aproximadamente entre 50 y 70 micras. Por debajo vemos un grano de arena, por decirlo, de arena de playa, fíjense, 90 micras, el tamaño. Y a su vez, a la derecha en color, vamos a ver el material particulado. Los que son más pequeños, que son menores a 2,5 micras, van a ser los que van a ser más nocivos para, digamos, como contaminante ambiental. Más nocivos y van a ser los que van a producir más morbimortalidad. Y las que están en azul van a ser el material particulado que está entre 2,5 y 10 micras. Fíjense que por cada 50 picogramos por metro cúbico de aumento en los niveles de material particulado en 24 horas, aumenta 3% la mortalidad general. Y en el caso, bueno, de los niños, como vamos a hablar ahora más adelante, que es el grupo etario más vulnerable, los niveles de material particulado de 2,5 micras en un porcentaje mayor a 70 picogramos por metro cúbico aumenta las consultas por neumonías infantiles. Fíjense también, este dato es importante, que en los últimos años, a ver acá, más que nada esto es para mostrarle un poquito en general los efectos de los contaminantes ambientales en diferentes lugares de nuestro organismo.
en los últimos años varios estudios sobre los efectos agudos y crónicos de los contaminantes del aire han confirmado que padecer enfermedades como ser accidentes cerebrovasculares, cardiopatía, algún tipo de enfermedad oncológica y enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas, incluyendo el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incrementan a mayor exposición a estos contaminantes. O sea, hay una relación directamente proporcional. Es más, parece ser que no existe un umbral de seguridad y que incluso exposiciones muy bajas ya podrían haber efectos sobre la salud. O sea que todavía no tenemos un valor o un umbral de seguridad para estos contaminantes. ¿Qué le hace a nuestro organismo? Obviamente que producen varios daños. Fíjense que a nivel de respiración o del aparato respiratorio empeora las enfermedades respiratorias preexistentes en una persona, como ser el asma bronquial, o en el caso del fumador o del exfumador, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por ahí conocen, EPOC, bueno, es una enfermedad también que tiene más exacerbaciones en personas que están expuestas a contaminantes ambientales. La piel sufre un envejecimiento prematuro, aumenta el déficit de atención en niños, a lo que es nariz, garganta y oído, aumenta la sintomatología en rinitis alérgica, rinorrea, estornudos, picazón de ojo, más que nada porque la exposición a estos contaminantes genera un cierto grado de irritación en todo lo que es la vía aérea superior. A nivel cardíaco también está vinculado a accidentes con mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares, hipertensión, afecta la fertilidad y aumenta el riesgo de aborto, y a nivel de huesos aumenta la osteoporosis. A ver, otro gráfico también, que también tenemos que tener en cuenta que estos efectos, digamos, uno no los nombra a la ligera. Pueden haber efectos crónicos y agudos, y también va a depender, obviamente, del nivel de exposición en personas muchas veces genéticamente predispuestas también, o sea, personas que ya padecen una enfermedad o tienen una situación comórbida o preexistente, la exposición a estos diferentes contaminantes va a, digamos, producir un cierto grado de exacerbación. En el caso de las enfermedades respiratorias está demostrado que el estar expuesto a diferentes contaminantes producen más o mayor aparición de crisis a lo largo del año, más consultas en hospitales, más consultas a guardias, mayor necesidad de medicación. Vamos a tener frente a esta exposición efectos agudos y efectos crónicos, ¿sí? En el caso de los agudos, los que les decía antes, consultas con más frecuencia, ya sea al médico o a la emergencia, mayor infecciones respiratorias. Se ha observado también a lo largo del tiempo, una vez que se hace como un monitoreo de la función pulmonar, habitualmente la función pulmonar deteriora a medida que pasan los años en forma natural. Pero una persona que se expone a contaminantes ambientales, se observa una disminución de la función pulmonar en mayor grado de lo que debería producirse. O sea que produce efectos agudos tanto en la mortalidad como en la morbilidad. Y también efectos crónicos, ¿sí? Obviamente que en el caso de los niños, volvemos a repetir como el grupo más vulnerable, afectación del crecimiento, del desarrollo pulmonar, en el caso de los fetos durante el embarazo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, como hablábamos antes. Es como que podemos decir que vamos a tener tanto efectos a corto plazo como a largo plazo, ¿sí? Vemos en este gráfico también, repitiendo un poco, en el caso de los niños, vamos a tener infecciones respiratorias tanto prenatales como durante la primera infancia, en el caso del crecimiento, reducción del crecimiento fetal o parto prematuro también, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino en la etapa prenatal, y obviamente que en el primer año de vida también se pueden observar alguna alteración del crecimiento. Todos estos efectos que vemos en la salud están vinculados a determinados contaminantes del ambiente. Siempre debemos tener en cuenta en estos casos lo que es la legislación de todo lo que es la contaminación exterior, eso está escrito, está legislado, y bueno, por ahí es nuestro deber estar atentos en el caso de que tengamos, en el caso nuestro que somos personal de salud, y percibimos alguna situación que llama la atención, durante el interrogatorio de nuestros pacientes, ver dónde viven, a qué se dedica,
si vive, por ejemplo, cerca de una fábrica, cerca de alguna destilería, o trabaja cerca de una obra. O sea, tratar de vincular los síntomas que está presentando el paciente, los antecedentes que tiene, y vincularlos al contexto, porque muchas veces existe relación, ¿sí? Y hay algunas cosas que las podemos modificar y otras no, pero dentro de lo que es la contaminación del interior del hogar creo que hay mucho por hacer. En cuanto a las enfermedades respiratorias específicamente, hay que tener en cuenta también que no solamente la emisión de combustión de biomasa, que es algo que estamos atentos, lo podemos evitar y le podemos alarmar al paciente, pero un paciente que tiene antecedentes de enfermedades respiratorias como asma o EPOC o alguna alteración de las vías respiratorias preexistentes, debemos marcarle, digamos, cuáles van a ser las situaciones de riesgo. Por ejemplo, la presencia de moho o de humedad dentro del domicilio, mantener los domicilios bien ventilados, tener en cuenta los ácaros que pueden estar en los pelos de los animales, de las mascotas. Obviamente que ni que hablar de trabajar o de tener contacto con algún producto químico como formaldehído, benzopireno, bueno, humo de tabaco también es una recomendación que siempre la hacemos, combustión de carbón y madera, o sea, todo eso debe formar parte del interrogatorio de nuestros pacientes respiratorios a fin de poder modificar todo lo que puede intervenir negativamente en la evolución de su enfermedad. Bien, en esta pirámide, digamos, siempre hablando de nuestros pacientes ya con antecedentes previos, podemos ver todo lo que modifica los contaminantes ambientales en la salud respiratoria, comenzando desde lo básico, como efectos subclínicos, molestias, cambios transitorios de la función pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros pacientes que ya tenían una determinada función pulmonar, la deterioran transitoriamente, manifestando pequeñas crisis o exacerbaciones, que van a motivar a que ellos necesiten más medicación de lo habitual, por ejemplo, que deban, en el caso de los adultos, tener que faltar a sus trabajos por presentar crisis de su enfermedad respiratoria previa, en el caso de los niños, estar imposibilitados de hacer actividad física o ausentismo escolar, varias consultas médicas. Las patologías respiratorias habitualmente generan controles bimensuales, y en personas que están expuestas con efectos agudos de contaminación ambiental, muchas veces aumentan esas consultas, aumentan la frecuencia, y requieren que cada 10 o 15 días consulten, y nosotros vemos que habitualmente a la medicación que indicamos no tenemos la respuesta esperada. Consultas a urgencias, hospitalizaciones, y ni que hablar que tienen un efecto en la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Bien, ¿y quiénes van a ser los grupos etarios, digamos, más vulnerables a la contaminación ambiental? Y van a ser los niños. O sea, en los últimos años se han hecho estudios e investigaciones, y se ha determinado que es el grupo etario más afectado. ¿Por qué los niños? Y más que nada porque las vías de exposición, como ser la transplacentaria y la leche materna, son únicas, por los comportamientos propios de los niños, mano a la boca, pueden tener prurito y están constantemente llevando los dedos y las manos a la boca, y pueden contaminarse ellos mismos, porque pasan más tiempo al aire libre y están expuestos también, por ejemplo, en el caso de que tengan que acompañar a sus padres a realizar trabajos, o cocinar, están más expuestos también, porque respiran más cerca del suelo, se están exponiendo a mayores concentraciones de los contaminantes, tienen vías respiratorias más pequeñas de los adultos, tienen más respiración bucal, ¿sí? Y esa respiración bucal fisiológicamente aumenta un 20% durante el ejercicio. Y los niños están constantemente moviéndose, y eso aumenta la respiración bucal también. Porque también tienen una tasa de ventilación minuto relativa a su masa corporal, o sea que su frecuencia respiratoria va a ser mayor a la de un adulto, por ejemplo, ¿sí? Entonces están filtrando constantemente ese material particulado a través de sus vías respiratorias. Hay una filtración ineficaz también por vía nasal, y tienen sistemas de desintoxicación que están inmaduros todavía, ¿no? Que una vez que el paciente ya llega a la adulta, se modifica. También el hecho de que tengan un sistema respiratorio en crecimiento y desarrollo,
y que tengan periodos específicos durante determinadas sustancias tóxicas, pueden llegar a interrumpir el desarrollo normal de diferentes órganos. Bien. Hablando un poquito de enfermedades crónicas no transmisibles, tanto cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias, podemos decir también que hay como una base fetal, digamos, de estas entidades, ¿no? Hay diferentes factores nutricionales adversos, exposiciones ambientales de la vida temprana, ya sea en la concepción y o en la vida fetal, lactancia y primera infancia, que pueden inducir cambios en el desarrollo que tengan impacto a largo plazo sobre la salud. Hay trabajos que hablan de que niños que digamos que surgen de hogares de padres fumadores, tienen más posibilidades de desarrollar asma y EPOC que niños que se han desarrollado en hogares de padres no fumadores. Inclusive, niños que, digamos, desde que nacen están en ambientes como departamentos más cerrados, tienen más posibilidades, mejor dicho, de padecer enfermedades respiratorias que niños que han crecido, que han estado en la etapa de su primera infancia, en ambientes más ventilados, por ejemplo, en el campo, ¿sí? Entonces, hay como una base fetal de determinadas enfermedades que después tienen injerencia en el adulto, ¿no? Fíjense que en el caso tanto del asma como el EPOC, el hecho de que los niños sean prematuros, o que hayan estado expuestos, por ejemplo, durante el embarazo, en la panza de la mamá, a nicotina, a gases oxidantes como el ozono, el óxido nítrico, o emisiones relacionadas con el tráfico, como por ejemplo material particulado que hablábamos antes, están vinculados a que estos niños, digamos, cuando llegan a la edad adulta, tengan más posibilidades de desarrollar enfermedades obstructivas de la vía aérea, como ser asma y EPOC. Y en este gráfico les quiero mostrar, fíjense el tamaño de las vías respiratorias en las principales etapas de desarrollo de los pulmones de los seres humanos. Como ven en la tabla de abajo, con este esquema ustedes pueden ver al nacimiento, fíjense, dentro del útero y en la etapa postnatal. Fíjense el tamaño de las vías respiratorias en cuanto a las micras, digamos, cómo puede, realmente el pulmón termina siendo como una esponja, como un filtro para este material particulado. O sea que realmente es fundamental tener en cuenta cuáles pueden ser contaminantes del ambiente, contaminantes del aire, en este grupo etario que es el primer año de vida del niño. Con este gráfico, más que nada les quería mostrar, fíjense, nutrición y estilos de vida, en los que se les dice los primeros 1000 días, donde los agentes biológicos, físicos, químicos como plaguicidas, dioxinas, humo de tabaco, talatos y contaminantes del aire como ser el plomo y el mercurio, pueden incidir en el embarazo, en esos 270 días de embarazo, en ese primer año de vida, que son 365, y en ese segundo año de vida, 365 días más, donde las exposiciones ambientales realmente pueden modificar. Son esos primeros 1000 días que son vitales. Es como la etapa más vulnerable del ser humano en cuanto a lo que es contaminación del aire. Como conclusiones quiero hacerles llegar que la contaminación del aire es un determinante de la calidad de vida en todos los grupos etarios. Se ha identificado a lo largo del tiempo que los niños son los más vulnerables, pero la verdad que hoy por hoy todas las intervenciones que nosotras podemos realizar en nuestra vida cotidiana puede llegar a modificar la calidad de vida de todos los grupos etarios. Creo que debemos insistir en la implementación de políticas de disminución de la producción de material particulado nocivo para la salud. Debemos estar atentos a todas las fuentes de contaminación ambiental internas que se generan dentro del domicilio, que podemos llegar a modificar con más facilidad que los contaminantes o fuentes externos, y que queda mucho por hacer desde la investigación en esta temática, la promoción de la protección de nuestro medio ambiente, con el único fin de afianzar un futuro saludable para generaciones venideras. Muchas gracias. Gracias, doctora Cardoso. Interesantísima su charla. También han quedado muchos puntos por comentar. Esto de la contaminación interna es un concepto muy interesante, porque es donde quizás podemos actuar con las recomendaciones de los expertos como usted, ¿verdad? Así que le queremos agradecer. No sé si la doctora Jerometa quiere decir algo. No, agradecer a ambas expositoras, la verdad que
Como siempre, el nivel del curso es muy alto y espero que haya sido de utilidad para todos, para pensar sobre todo en cómo mejorar nuestra vida día a día, ¿verdad? José, Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Doc. La vamos a convocar Gracias, Rocío. ahí está. para algún Gracias. material o si hay alguna consulta de los alumnos, ya lo vamos a estar avisando, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Es una temática muy interesante cuando uno busca también información en cuanto a la legislación. La verdad que hay mucho sobre lo que es contaminación del agua y demás, pero en cuanto a lo que es ambiente, a contaminación externa, la legislación existente por ahí es un poco rudimentaria, y en cuanto a contaminación interna, ni que hablar, no existe nada, digamos. Es más, creo que nosotros como agentes multiplicadores de la información de la salud, deberíamos tomarnos a veces unos minutos para interrogar un poquito más, o sea, recalcar en el interrogatorio el contexto del paciente, ver dónde vive, qué hace, a qué se dedica, tomarse ese tiempo que es súper necesario, porque muchas veces el agente gatillador o el agente disparador de las exacerbaciones en los pacientes respiratorios está en el ambiente, en el domicilio, y bueno, debemos en nuestra función darnos cuenta y tratar de modificarlo en lo que se pueda, porque realmente los resultados son beneficiosos para la salud, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad que queremos agradecer muchísimo su disertación, porque también a la doctora Lapertosa han sido dos temas apasionantes, que quedan muchos aspectos por desarrollar y seguramente vamos a tener muchas consultas, así que las vamos a estar convocando seguramente para contestar dudas, que ustedes son las expertas, ¿verdad? Diana, no sé si querés decir algo por el observatorio, por la facultad. Agradecerle también a ambas doctoras y también recordar que está el video de la doctora Rocío Cardoso en la página del observatorio cuando fue el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, donde también empezamos, digamos, a hablar de estos temas, y por eso también la idea y la iniciativa de este curso de iniciarnos y profundizar sobre la salud ambiental, así que agradecerle, y bueno, y nos vemos en el campus virtual. Ahí seguramente José va a estar dando todas las indicaciones al respecto del trabajo que se viene, y nos vemos también en la próxima clase. Bueno, Muchísimas gracias. Vale, gente, muchas Muchas gracias. Chicos, ahí tienen el link de asistencia. Les dejo un ratito más y después se corta la transmisión. Podemos dejar de grabar, ¿verdad? Sí, Hasta luego y nos hasta luego. No estamos. se ve el link, disculpe. Ahí vuelvo a poner. Así quedó como en privado, capaz, José. A ver. Ahí sí. Sí, se había mandado más arriba. Recuerden de entrar al campus y hacer después las actividades que en la semana seguramente estará subiendo. Buenísimo. Igual, chicos, pueden ingresar al Doc, aula y está el link también ahí. entrando con ese link todavía me dice que la actividad está oculta. A ver, a ver, No a sé ver. si Ahí está habilitada. Gracias. Dale. Dejo un ratito más. Hasta luego, chicas. Gracias. Adiós. 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 Disculpe, pero no me salta la opción para poner asistencia. Sí, lo mismo iba a preguntar. Bueno, ahí, chicos, ya vamos a arreglar eso. Y van a tener hasta las 20 para completar. Así que tranqui, en cualquier momento que puedan, ingresan al aula y ponen su asistencia. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Dale. Muchas gracias. Chao.
Doc, ¿va a ser con palabra clave o no? No, no, no. Esta vez no. Así no. Dale, Dale, te gracias. paso. Chao, chao.